ha sido que el Premier exponía algo así como la exposición de motivos, las razones por las que han presentado este proyecto de ley, y la fórmula ha sido delegada al señor Ministro de Justicia. Así que yo voy a referirme brevemente a ambos temas. Escuchar al Premier ciertamente que dice que cada vez que la mayoría parlamentaria ha ejercido sus competencias ha habido una imposibilidad de gobernar, ha generado una especie de crispación y que eso ha motivado el proyecto de ley, nos preocupa. Dice que esta extremada polarización política, esta falta de tolerancia, ha hablado de un término que es el refrenamiento que ha generado al país crecer. Como parte de los argumentos, ha dicho que hay falta de confianza, que si nosotros nos resistimos, además, nos faltaría, apela a la dignidad de los parlamentarios para no negarnos a hacer una concesión, una muestra de desprendimiento, una muestra de entrega a favor del país. Bueno, en esa parte yo quiero detenerme si esos son los argumentos de la exposición de motivos del proyecto de ley que entrega el Ejecutivo a este Parlamento. Lo primero es que podríamos revisar algunas normas de carácter internacional. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de derechos ni determinada por la separación de poderes carece de constitución. Y es que ciertamente la constitución política del Estado describe el sistema de gobierno que tiene cada país. Y más adelante, cuando el presidente, el ministro de Justicia dice, hay algunos congresistas que se han visto en la obligación de presentar un proyecto de ley, haciendo referencia a aquel proyecto de ley de reforma constitucional en el artículo 112. No hay ni amenaza, hay el ejercicio de un deber. El reglamento del Congreso, que tiene categoría de ley, en el artículo 4 establece que tengo el deber, si no es el derecho de legislar. Y no es por amenaza, porque cuando hace el uso de la palabra el Premier, habla de pasiones y de sentimientos, habla de odios. Yo sentía un tema casi novelesco, los Capuleto o los que no lo son. Acá no hay un tema de odios, acá no hay un tema de afectos o desafecciones. Acá hay un tema de ejercicio, de deberes que circunscribe la constitución política del Estado. Y por eso es que la exposición del Premier me preocupa. Porque cuando hablamos de afectos, entramos en un escenario y en un criterio discrecional en el que el rojo es más intenso para mí que para usted probablemente. Y ha hecho usted referencia a temas discrecionales como la dignidad. Soy menos digna cuando de repente diga, oiga usted, cada minuto que yo tengo en el ejercicio de mi función es un minuto que mis electores me dieron para ejercer políticamente y que valoro y que no quiero rehusarme a entregar. ¿Soy menos digna? ¿No amo al país cuando no creo que esta fórmula que ustedes nos alcanzan sea la mejor? La tarea, entonces, creo que no es un tema de falta de confianza. No creo que sea ni siquiera un tema de falta de institucionalidad. Este es un tema de falta de liderazgo, de falta de capacidad de llevar a donde deberíamos estar el país. Henry Kissinger decía, la tarea del líder es llevar a la gente desde donde está hasta donde no ha estado. Y Carter decía, un buen líder lleva a las personas a donde quieran ir. Un gran líder las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero donde deben estar. Ese liderazgo no se ha visto. Y hablamos hoy de un tema de confianza. Y hablamos de un tema de dignidad. Y la dignidad del pueblo peruano se resume en la garantía para el acceso al ejercicio de sus derechos.
Esa es la dignidad, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. El ejercicio de los derechos del ciudadano para no morir antes de crecer. Veamos el tema de las incubadoras. El ejercicio del niño para ir a un colegio digno. El ejercicio mío, de mi dignidad, de poder legislar sin decir que lo hago por obligación. O de representar a mis electores hasta el último día del periodo porque creo que aporto y porque creo que sumo. Y por eso, por ejemplo, no se le interpela a la ministra de Salud cuando es un tema que toca la sensibilidad de cada uno de nosotros. Neonatos muertos, más de 1000, y se le invita. Y acá ha revisado el congresista Miguel Torres, por ejemplo, algunos datos que tienen que ver con cuántas interpelaciones hay o cuántas invitaciones hay y cuántos consensos se generan desde el Congreso a nivel sectorial, porque todos acá coordinamos a nivel de los sectores, todos, pero esa coordinación se frena al momento de llegar a la cabeza del Ejecutivo. Y es que entonces no hay liderazgo. Esta no es una crisis de institucionalidad ni de confianza. Esta es una crisis de liderazgo que hace interpretar que hay odios y que hay afectos al momento de formular proyectos de ley. Está mal informado el señor ministro de Justicia cuando dice que el artículo o los proyectos de ley que ha presentado hoy y que pretenden modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Estado no han sido vistos. Esta Comisión de Constitución, que ha sido duramente golpeada, y tengo aquí los artículos y las notas del presidente de la República, cuando habla de lentitud, cuando habla de que hay atrasos innecesarios en el momento de afrontar la reforma política que se plantea. Ya ha revisado el artículo 112 a través de la iniciativa legislativa, no solo mía, sino de algunas bancadas como Acción Popular que han planteado con mayor anterioridad. Y se ha aprobado en la sesión 16ª, sesión extraordinaria del 30 de mayo pasado del año 2019, con 11 votos a favor, la modificación que con fórmula legislativa presenté. Entonces, esos temas no solamente han generado consenso, sino que han sido aprobados y que hoy se vuelven a plantear. Y que se descalifica diciendo de que hay temor u obligación o que nos hemos visto en la necesidad de legislar. No hay miedo, no hay temor. Muchas veces las plazas y calles de la ciudad han sido utilizados para golpear al Congreso, sin temor ni responsabilidad que eso pueda poner en riesgo nuestra integridad. Para el Premier puede ser posible que nosotros no seamos importantes, o para el presidente de la República, pero por lo menos para nuestra familia lo somos. ¿Y qué pasa si nos ocurre algo de tanto azuzar a la calle? ¿Usted se va a hacer responsable? ¿El presidente? A través de la presidencia. En el tema de la reforma política, y este tema sensible, de procurar hacer una excepción para adelantar el proceso electoral por la evidente falta de liderazgo que tiene el presidente de la República, y decir, bueno, no hay mayorías, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Que se plantee una reforma electoral, donde además cualquier bancada que tenga la tercera parte del Congreso de la República hay un sistema que la limite. Lo que se está pretendiendo hoy, aparentemente, señora presidenta, es violar la voluntad popular. Porque es inmanejable, porque no hay el liderazgo necesario para gobernar con una oposición. Y se nos ha puesto el ejemplo del año 2006, cuando Alejandro Toledo, ha dicho el Premier, termina su primer periodo con una mayoría abrumadora. En esa fecha, el año 2006, el Partido Nacionalista tenía 45 legisladores, el Partido Aprista 36, Unidad Nacional 17, el Grupo Fujimorista 13, Alianza Parlamentaria 7, Restauración
Nacional 2. Esa fue la conformación del Congreso el año 2006. ¿Y cómo terminó? Hay un artículo interesante del periodista del Comercio que dice además que es que hay una diáspora. ¿Cómo termina el año 2010? El Partido Nacionalista con 20 parlamentarios menos, 25. El Partido Aprista con los 36. Unidad Nacional con 13. El Partido Fujimorista pierde 1. Alianza Parlamentaria 6. Unión por el Perú 7. El Bloque Popular 6. Alianza Nacional 11. Y no agrupados 4. Este Congreso de la República, al inicio de su gestión, presentó un proyecto de ley para desincentivar la fuga de parlamentarios y que traicionen al partido político que los eligió. Es el Tribunal Constitucional que en una resolución dice que se pueden formar nuevos grupos políticos. Y hoy tenemos 11 o 12 partidos, 12 bancadas, perdón, de las 5 o 6 con las que empezamos, el doble. Hemos hecho esfuerzos por institucionalizar el Congreso y hemos sido respetuosos en allanarlos a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, Presidenta, yo termino de la siguiente forma. La Constitución Política del Estado delinea nuestro sistema de gobierno y dice qué obligaciones tenemos. Sin embargo, en esta hay cualidades mínimas que no podemos exigir a quienes nos dirigen. Y una de esas es el liderazgo, es la vocación de servicio, es la capacidad de entrega, es la capacidad de reconocimiento, es la voluntad de gobernar con quienes no necesariamente piensan como nosotros. Muchas de estas cualidades que acabo de invocar no tiene el Ejecutivo. Y queda acreditado así con la exposición de motivos que ha hecho el señor Premier, a quien no odio, por quien no siento rencor y con quien espero trabajar. Al Ejecutivo le he mandado más de 10 cartas, ninguna ha sido contestada, para hablar de la mujer, para hablar de la salud, para hablar de los medicamentos. Y no siento ningún rencor. Como dice el congresista Miguel Torres, lo que hemos hecho muchos de nosotros es seguir avanzando, seguir proponiendo y seguir trabajando por el país. Ojalá tengan la misma valentía. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alejandra Aramayo.